Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero, estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares o en el lugar donde se encuentre y me acompaña. Ayer no pude estar con nosotros por compromisos en su condición de penalista, el doctor Valentín Medrano Peña. Muy buenas tardes, saludos, don Miguel Guerrero. Y ahora pensaba yo, por eso que usted dice, ayer no pudo estar presente con nosotros aquí por sus compromisos laborales como abogado. El que me quiera fuera de los medios nada más tiene que darme trabajo como abogado. Sí, el que me quiera fuera de los medios nada más tiene que darme trabajo como abogado. Yo estoy ocupado, yo vivo de eso. Bueno, ¿qué le parece? Bueno, yo no podría decir lo mismo, pero me caería bien. Mira. Bueno, señores, ya se conoce el texto completo de la resolución de Naciones Unidas. Y se sabe que ya 10 países todavía no han sido identificados totalmente, pero 10 países se han agregado a la lista de naciones que van a enviar policías o militares para reforzar la policía haitiana y ayudarla a combatir las bandas criminales que están asediando Haití desde hace tiempo y que tienen prácticamente el control del más 90%, según se estima, de Puerto Príncipe, la capital, y los alrededores y una gran parte del país. Afortunadamente no están muy próximos a la frontera con la República Dominicana, pero Haití es muy pequeño y cualquier situación que pudiera darse de violencia pudiera extender ese nivel de inseguridad asombroso que pudiera acercarlo a nosotros en la frontera. Se sabe, y la resolución lo establece así, que además de combatir y eliminar las bandas para tratar de pacificar Haití, esa misión o esa fuerza multinacional va a tener el encargo de proteger y ayudar a la policía haitiana en la protección de espacios estratégicos, como son los puertos, aeropuertos, carreteras, escuelas, hospitales y muchos otros establecimientos importantes. Quizás empresas que puedan considerarse vitales para la buena marcha de la economía. Bueno, en Haití en estas condiciones la economía no puede marchar bien, pero que pueden ser industrias necesarias para garantizar la provisión de bienes y servicios a los haitianos. Se sabe también, y así lo han hecho saber funcionarios y portavoces de Naciones Unidas, que la integración de esa fuerza y la llegada de ellas o de sus miembros al territorio haitiano pudiera durar hasta 2 meses. Y se prevé, y ya ese anuncio se ha hecho saber, la primera avanzada de militares de Kenia esperan estar en el territorio haitiano a comienzo del mes próximo, es decir, de noviembre. No dijeron una fecha, no se ha establecido una fecha exacta, pero estamos hablando de poco más de un mes. Y que se espera que a lo sumo en 2 meses o 2 meses y medio, toda la fuerza que va a ser compuesta y formada ya está en posición de hacer su trabajo en Haití. Bueno, el presidente dominicano, Luis Abinader, ha celebrado esa resolución y ha dicho incluso, y la ha identificado o la ha calificado como un triunfo de la diplomacia dominicana. Bueno, yo no lo pondría mucho en duda, pero yo creo que el presidente no puede atribuirse todo el mérito, porque el primero en pedirlo fue el primer ministro haitiano, que es el más surgido de la formación de esa fuerza. Porque a pesar de que la situación de Haití puede representar en un momento dado un grave peligro para la República Dominicana de extenderse más y acercarse a la frontera, no es menos cierto que a donde está haciendo realmente daño y está perturbando la vida cotidiana de Haití es en el territorio haitiano, de manera pues que el mérito, hay que atribuirle también el mérito de la formación de esa fuerza a la diplomacia haitiana, que fue el primero en pedirlo. Si bien es cierto, como ha dicho el presidente, que en 2 años, el gobierno dominicano, él principalmente y su ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez,
han aprovechado toda intervención en el extranjero para endosar la posición de la solicitud del gobierno haitiano. Ahora, ¿qué va a pasar en Haití una vez que esa banda cumpla con la misión que le ha sido encomendada? Bueno, yo he dicho en reiteradas ocasiones, y me gustaría conversar con eso con Valentín, de que todo depende del compromiso que asuman los propios haitianos, las élites haitianas con su país. Porque en otras oportunidades anteriores ha habido presencia militar, incluso de Naciones Unidas en Haití, con el mismo propósito que se está haciendo ahora. Es decir, pacificar Haití, mejorar las condiciones reinantes allí, y nunca lograron los objetivos que se habían propuesto. Y eso, sin lugar a dudas, crea cierto escepticismo con relación a lo que pudiera suceder ahora. Es decir, va a ocurrir lo mismo ahora en Haití, porque la misión tiene un plazo de 1 año y la resolución no habla de prorrogable. 1 año para cumplir su misión. De manera pues que ojalá no ocurra lo que ocurrió con la MINUSTAH y no ocurrió con otra misión anterior que estuvo varios años en Haití, y a su salida la situación en Haití era mucho peor de lo que habían encontrado allí cuando entraron. Sí, un elemento que salió a relucir hoy, don Miguel Guerrero, y que explica muchas de las situaciones que hemos vivido con respecto a la posición de la República Dominicana respecto al tema haitiano, la militarización de la frontera, el cierre de la frontera, la negativa del presidente de la República a sentarse en la mesa de negociación con el primer ministro haitiano, y la postura abierta del presidente de la República a sentarse con el con el presidente de Kenia. Un elemento que puede no tener ningún tipo de importancia, que en una emisora hermana hicieron alusión en el día de hoy y salió a relucir, y ciertamente cuando uno lo busca en el histórico de participación pública de una persona importante hasta cierto punto en la situación que vive la República Dominicana en la actualidad, porque el presidente de la República Dominicana tenía como égida 2 puntos específicos importantes en lo que era su mandato, que eran las procuras, lo que era la lucha presunta contra la corrupción en el Ministerio Público Independiente y la reforma policial. Pues resulta que el encargado de reforma policial de la República Dominicana, el español, ¿cómo se llama, Miguel, el español? Ese mismo, era nada más y nada menos que el encargado de la reforma de la policía de Kenia. ¿Usted sabía eso? Ah, no lo sabía. Entonces, ahora empieza uno a preocuparse y a especular con respecto a por qué el presidente de la República se negó de forma embrionaria a aperturar la discusión, a aperturar la diplomacia, la solución diplomática del conflicto con los dueños del conflicto, porque los dueños del conflicto son República Dominicana y Haití, porque de lo que se trataba era de la construcción, según la República Dominicana, no ilegal. No puede ser ilegal porque las leyes de Haití son las leyes de Haití, las leyes de la República Dominicana son las leyes de la República Dominicana. Ahora, contraconvencional de un canal en Haití. Y entonces viene este elemento en común, este elemento importante en común, donde resulta y viene a ser que el actual director prácticamente de la policía dominicana fue otrora director de la policía de Kenia. Y es el país con el que el presidente de la República inicia las discusiones en torno al problema haitiano. Y entonces, ahora sí hay una serie de cuestionamientos que uno se hace, una serie de preguntas. Y cuando se decía que habían intereses allí y que grupos empresariales dominicanos habían participado en la construcción del canal porque habían provisto de los materiales de construcción a los haitianos, con este elemento, la preocupación, don Miguel, la preocupación país, este elemento coincidente es mucho mayor. Mira, yo entiendo que el presidente se haya reunido en ocasión del encuentro de ambos en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado.
Yo lo veo como normal, primero porque son dos países que tienen relaciones, aunque no muy intensas, porque no hay embajada de Kenia aquí, ni hay embajada de República Dominicana en Kenia, y no creo que sea necesario establecer esos vínculos a tan alto nivel, porque las relaciones de nuestros dos países en realidad apenas existen en la práctica, ¿no? Y en el comercio. Y yo lo vi bien eso. Lo que yo no vi y no entendí, y creo que fue un error grave del presidente de la República, del presidente dominicano, fue haber eludido un encuentro con el primer ministro haitiano cuando ambos se encontraban en la ciudad de Nueva York en ocasión de la misma Asamblea General, estando allí con el mismo propósito. Y que se discutió el caso muy intensamente de la formación de una fuerza multinacional, como había pedido Haití a Naciones Unidas y cuyo pedido endosó el gobierno dominicano sistemáticamente durante los últimos 2 años. A mí me parece a veces que el presidente lleva las cosas a veces a un plano personal. Y muchas de sus medidas, no todas, tengo que hacer la salvedad, relacionadas con la construcción del canal que los haitianos están construyendo en el río Masacre y que hoy se encuentra paralizado precisamente porque dicen que las personas que están donando el dinero para la construcción de ese canal han descubierto que ha habido como que no se está usando muy bien y adecuadamente el dinero para el cual fue donado. Por ejemplo, ese tema pudo haber sido discutido y analizado bilateralmente. Y hoy en día no estuviésemos padeciendo los asuntos que se están sufriendo en la zona fronteriza, porque el cierre total de la frontera por tierra, aire y mar, si bien puede ser en el futuro inmediato, una vez esas tropas extranjeras entren en Haití, puede ser una medida de precaución anticipada y positiva, pero también puede resultar en un gasto superfluo enorme, porque posiblemente la presencia de esa fuerza sea lo suficientemente efectiva como para aniquilar a las bandas haitianas y hacer desaparecer por el momento toda posible amenaza eventual sobre el territorio nacional. El país perdió una oportunidad de devolverle el nivel de confianza a las relaciones bilaterales. Señores, mire, y yo no estoy diciendo eso porque con ningún propósito, sino porque nunca es bueno que dos países que compartan una misma frontera, y principalmente en el caso nuestro, que compartimos una misma isla, puedan estar distanciados. No es favorable eso, no puedan estar distanciados por razones de falta de entendimiento sobre asuntos bilaterales de los dos gobiernos. Primero, porque a nosotros es el que más nos conviene que esa relación bilateral se mantenga en un nivel afectivo o por lo menos normal, porque nosotros estamos sufriendo los resultados o los frutos de la inestabilidad haitiana que se expresa en nuestro territorio con una inmigración cada día mayor, creciente, innecesaria, que ya está constituyendo un fuerte desafío para la estabilidad económica, cultural, incluso sobre la soberanía nacional, porque ya se está hablando del peligro que podría representar que en pocos años la población de origen haitiano en la República Dominicana sea mayor que la población de origen neto dominicana. Y eso sí es peligroso. Pero yo creo que el gobierno, cuando se le preguntó ayer al presidente en su famosa reunión semanal con la prensa en Palacio Nacional, en la que estuvo, creo que auxiliado o en presencia también de altos funcionarios de su administración, el presidente dijo que por el momento no se puede esperar que se aflojen esas medidas y que a lo sumo, porque la frontera ya no va a ser igual. Y aunque no especificó por qué él entiende que la frontera no va a ser igual, y yo creo que eso merece una explicación mucho más detallada, porque la frontera es la misma
y no se está construyendo absolutamente nada allí, ni está ocurriendo nada allí en la frontera que permita predecir que en lo adelante esa frontera no será igual a lo que ha sido hasta ahora. Pero yo creo que el presidente ha dicho que él duda que la militarización y el cierre total de la frontera pueda ser alterado en los próximos meses. Y yo me pregunto, ¿está el país en condiciones de mantener eso por más de 2 meses? Más de los tiempos de que ya pasa, cuando ya a las 2 o 3 semanas del cierre se están viendo los problemas que ese cierre está creando en la frontera con el intercambio comercial y las quejas de los productores y comerciantes medianos y pequeños de que están al borde de la quiebra. Y que en el día de ayer en Moca, los productores de huevo de Moca y la provincia de La Vega, en el parque de los productores de Moca, regalaron y llevaron miles de unidades de huevos que están a punto de pudrirse por falta de mercado, porque la mayor parte de esos huevos se vendían en la zona fronteriza y el precio de esos huevos es superior, el costo de producción de esos huevos es superior al costo de venta o al precio de venta de ese producto. Entonces yo creo que el gobierno, que se ha visto precisado para subsanar los efectos de sus medidas en la frontera, ha tenido que acudir a un subsidio, incluso entregarle dinero en efectivo o a través de cheque a los productores afectados y a los comerciantes afectados en la frontera, pero el gobierno no puede seguir sosteniendo esa situación por mucho tiempo, porque eso va en desmedro de la capacidad del fisco, del Estado y de la salud mental y económica de los productores. Así es, don Miguel. Lo lamentable es que cuando uno trata de hacer una elucubración, bueno, cuando uno cavila respecto al problema de la frontera dominico-haitiana, que es un tema que enciende muchas pasiones, porque si usted se pone a ver las respuestas que se le dan a los comentarios que se cuelgan en las plataformas de comunicación, como por ejemplo de esta RCC Media, que por cierto, hoy la emisora Sol 106.5 puso en ejecución un canal, está promocionando un canal de información más activo a nivel de redes sociales, y nosotros vamos a rogar a la gente que nos escucha también que se suscriban al mismo, a una emisora hermana. Entonces, cuando cuelgan algún tipo de posición, la gente primero se decanta por no escuchar y emite no opiniones, vamos a decir, asume cuestionamientos, críticas, improperios, palabras soeces de las más repudiables posibles. Porque lamentablemente la educación en la República Dominicana nos hace ver como un país que perdió. Perdimos la batalla en la educación, en el ámbito educativo, en el ámbito formativo. Y lo que se escucha de grandes masas, de grandes grupos de personas, lo que se externa es la desconexión absoluta del criterio, de la cognición con respecto a lo que se positiva de forma oral, salido de una mentalidad absolutamente vacía, absolutamente iletrada, sin formación, sin conocimiento, que entonces tiene el legítimo derecho, como todos lo tenemos, de expresarse a nivel de la libre expresión del pensamiento, el uso de ese derecho, pero sin razonar, porque aquí no se tiene una crítica al gobierno, se tiene un análisis situacional. Y cuando nosotros decimos, en el caso mío, que el presidente de la República utilizó como un acto electorero, mira, que yo ni siquiera había pensado que cuando lo hizo estábamos cerca de unas primarias en su partido político. No había tomado eso en consideración, en realidad, pero sí sé que es un acto electorero. ¿Por qué? Porque ahí no se ha hecho absolutamente nada. Tenemos cerrada la frontera. ¿Quiénes son los afectados? 2 o 3 gente que necesitan comer y comprar no de parte de Haití, y unos comerciantes en la República Dominicana que ya han anunciado las pérdidas millonarias que tienen por el cierre del comercio, porque no se está diciendo otra cosa. Pero además de eso, que el pretexto oficial
anunciado por el propio presidente de la República para justificar el cierre marítimo, aéreo y terrestre de la frontera, es la construcción del canal en el río Masacre, y la construcción de ese canal ha continuado. De manera pues que la medida no ha surtido los efectos para la que supuestamente fue tomada. Esa es una de las versiones, porque el presidente de la República ha dado más de una versión. Entonces nosotros no tenemos claro de cuáles son las verdaderas intenciones que se tienen. Yo por eso llego a una conclusión sencilla, que se trata de un acto eminentemente reeleccionista y que nos va a salir muy caro. Ya le empezó a salir caro a los comerciantes de la zona fronteriza, no solamente de la zona fronteriza. Ya aquí lo que pasa es que lamentablemente una gran parte de la prensa dominicana está cooptada y está alineada y no da a conocer las informaciones que recibe de la situación en la que se encuentra el sector agrícola de la República Dominicana. No solamente en el ámbito de los productores de huevos. Hay un gran malestar en ese sector porque ha sido golpeado, afectado por las políticas de este gobierno. Pero obviamente, con lo que le responden a uno es con decirle que eso es un acto de soberanía. No es un acto de soberanía. ¿Dónde estuvo en juego la soberanía de la República Dominicana? ¿Qué acción puso a la soberanía dominicana en dificultad? ¿Usted conoce alguna, don Miguel? No, y yo creo, y yo he dicho insistentemente que a mí me parece que si bien la posición que ha asumido el presidente personalmente y su gobierno con relación al tema fronterizo y al tema haitiano puede granjearle alguna simpatía momentánea o por algún tiempo relativamente breve, a la larga, por las consecuencias que se derivarán de esas acciones, yo he dicho que finalmente la frontera y el tema haitiano va a ser la némesis de la reelección presidencial. Yo estoy seguro de eso porque hay mucha debilidad y hay mucha inconsistencia e incoherencia incluso en muchas de las posiciones del gobierno con relación al tema. Pero es que yo he oído gente defendiendo con tanto ahínco, con tanto fervor lo que está ocurriendo en la frontera de la República Dominicana y Haití, que yo pienso que no, que tal vez no sea un némesis para la reelección, porque es que no tenemos, don Miguel, eso que dijo el presidente Fernández en alguna ocasión, la capacidad de conceptualizar, de razonar. Esto es un asunto lógico. ¿Qué hemos conseguido? Militarizamos la frontera. ¿Cuál es el ganancial para la República Dominicana? ¿Qué ganamos? Son las derivaciones de tipo económica lo que van a surtir y comercial las que van a surtir los efectos, porque anímicamente esas medidas crean en lo inmediato, incluso generan simpatía. Porque evidentemente el problema... Pero simpatía, exactamente, ahí que yo voy. ¿Simpatía por qué, don Miguel? Dígame, porque no hay capacidad de razonar. Porque dígame, usted que es una persona inteligente, bien formada, bien preparada, dígame una sola razón. Bueno, mira. El por qué, excúseme, que quiero que me responda esta pregunta. Primero, ¿por qué? Segundo, ¿para qué? Y tercero, resultado. Entonces, cuando usted analiza todo eso, dígame usted si hay razón para sentirse bien, para que esto despierte simpatía en personas que puedan pensar lógicamente. Bueno, mira, yo no comparto tus conclusiones con relación a eso. No, yo no he concluido, yo le hice 3 preguntas. Yo no he concluido nada. Yo le hice 3 preguntas. Mire, bueno, está bien. ¿Por qué? ¿Para qué? Y el resultado. Yo no he concluido. Sí, pero tú has dicho antes de poner la pregunta, tú sacaste una conclusión. No. Bueno, tú has dicho, tu opinión la pusiste. Bueno, no vamos a discutir sobre eso. Pero dígame la suya. Yo le pregunto a usted por qué, para qué. Está bien. Yo te voy a decir por qué en lo inmediato estas medidas que el gobierno ha tomado en la frontera pueden generarle, y quizás le han generado ya alguna simpatía en sectores que son neutrales en relación a la política partidaria. Te voy a decir por qué, porque eso exige una explicación. Primero, porque todo tema haitiano está íntimamente relacionado con el fenómeno que el tema haitiano genera en la República Dominicana, que es la inmigración ilegal. Y hay cada día un sentimiento creciente en contra de esa inmigración ilegal. Y entonces todo aquel que interprete que esa medida puede atacar ese fenómeno de inmigración ilegal,
va a generar en lo inmediato probablemente simpatía. Y le puedo hacer una pregunta ahí No, mismo. no, pero déjame decirte la segunda. Pero es que es como los abogados. Los abogados vamos sí, por partes. Pero yo no soy entrevistado aquí. Sí, yo no pero soy invitado por aquí. favor, permítame entrevistarle, que usted me lo ha hecho muchas veces. Yo le pregunto a usted, don Miguel. Perfecto. Pero ya te respondí la primera Y pregunta. estoy de acuerdo con eso. Sí. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, la pregunta que surge de eso, ¿ha influido eso en la disminución de la migración ilegal? No, precisamente. Perfecto. Pero por eso es que te estoy diciendo. Entonces estoy hablando que no has razonado bien esa persona. Pero te estoy diciendo, no, porque porque al principio un medicamento que no tiene efectos prolongados, te puede ayudar. Por ejemplo, si tú tienes un dolor de muela, una muela mala, un calmante te quita el dolor inmediatamente, pero no te resuelve el problema. Pero este no es un medicamento, este es un placebo. Bueno, no, la segunda, ¿para qué? Está bien. Entonces yo creo, no, porque tú me quieres llevar y tú me quieres hacer caer en una trampa, ¿no? Te conozco, bacalao, como dicen. No, don Miguel. Entonces, la otra cosa, por eso es que yo digo, Valentín, que en un momento inicial, estas medidas pueden generar en algunos sectores, y fui muy claro, neutrales en lo que tiene que ver con el sentimiento político partidista. Es decir, porque el PRMista, por lo que representa el gobierno, el gobierno tira a todos los PRMistas en un lago y a punto de ahogarse lo van a apoyar. Y cuando el gobierno tome una medida muy buena para el país y la toma, la oposición la va a encontrar mala. Entonces, por eso es que yo digo que es posible, porque yo no soy tampoco adivino, ni soy, por ejemplo, émulo de Merlín el Mago para yo adivinar el futuro, ni siquiera el presente, porque se vislumbra, el presente incluso todavía está lejos de vislumbrarse, porque está en lontananza. Entonces, yo digo, es posible que en el mediano o largo plazo, o más allá de la sensación inmediata que esas medidas provocan en ciertos sectores de la población dominicana, que se reflejan en algún nivel de simpatía hacia el gobierno, a lo largo, esas medidas, como no van a dar los resultados deseados, finalmente van a ser, por eso yo entiendo que puede ser, porque no puedo adivinar el futuro, puede ser la némesis de la reelección. Porque ese es mi planteamiento. Yo no estoy diciendo que una cosa va a pasar y que la otra cosa no va a pasar. Yo estoy tratando de calcular sobre lo que yo veo frente a mis ojos y la situación. Ahora, he dicho, y lo dije antes de que tú me hicieras la pregunta, que la acción que provocó, primero dije que el presidente a veces parece que actúa muy emocionalmente y toma las cosas con un plano muy personal. Y por eso dije que una prueba podía ser de eso, el hecho de que la acción que provocó el cierre y todas esas medidas que ha tomado en la frontera para atacar el propósito que persiguió con esa medida, que es suspender definitivamente la construcción de ese canal, no ha dado resultado. De manera pues que frente al supuesto adversario, esa medida no ha tenido ningún efecto, porque incluso el gobierno haitiano ha dicho, bueno, nosotros apoyamos ese canal, pero ese canal no lo estamos construyendo nosotros. Lo ha dicho el gobierno, y lo ha dicho incluso la persona, personalmente, el primer ministro Ariel Henry. Pero yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, don Miguel. Lo que pasa es que yo no entiendo, no concibo que en una mentalidad bien amueblada, que piense en lógica y con lógica, se deba hacer o se pueda hacer la pregunta de ¿por qué lo hicimos? Lo hicimos por dos razones oficiales, dadas las dos por el mismo presidente de la República. Una, para detener la construcción del canal. No se logró. El canal sigue construyéndose. Dos, para evitar que fascinerosos de Haití entren hacia la República Dominicana. Nunca lo intentaron. Nunca lo intentaron. Entonces, cuando usted se pone a buscar la razón de ser, la procura, el objetivo, la meta de la medida, no tiene resultados en términos positivos, no hay gananciales. Entonces, el para qué no existe y por vía de consecuencia,
tienen que verlo como lo que es, un acto proselitista caro, que incluyó a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Y ese acto proselitista caro, sin resultado, sin ningún tipo de resultado, porque como usted dijo, y creo que debo apelar a la expresión, al vocablo irracionalidad, no puede ser posible que la gente esté descabezada por el simple hecho de pertenecer a un partido político. Y que la oposición vea todo malo si viene desde el gobierno y viceversa. Que los correligionarios del gobierno vean todo bueno si viene del gobierno. Porque hay que preguntarse con honestidad, aparte del gasto, aparte del empobrecimiento del sector agrícola que ha producido esta medida, aparte del fracaso de las relaciones diplomáticas de la República Dominicana, o sea, de la política diplomática de la República Dominicana, de la política exterior, con la principal persona que nosotros debemos tener política exterior efectiva. ¿Por qué? Porque es la persona que más nos afecta, persona jurídica me refiero, que es la nación haitiana. Todo ha fracasado, absolutamente todo. ¿Y cómo es posible que nosotros aplaudamos por el simple hecho de que lo hizo la persona que nos paga o que es el líder del partido político al que pertenecemos, cuando el conflicto, el problema y las consecuencias son para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos? Entonces, en una afectación como esa, yo no concibo, don Miguel, que no nos convirtamos en lo que usted dijo, las personas al margen de los intereses políticos. Usted decía, esa gran franja, todos debíamos ser esa gran franja y ver con objetividad lo ocurrido, razonado, bien pensado, haciéndose las preguntas que hay que hacerse. Por ejemplo, es que ¿qué obtuvimos? Tú estás pidiendo algo que no se va a producir nunca. Tú estás pidiendo una unanimidad de sentimiento o una posición en un país donde hay 40 o 50 partidos políticos. Si aquí todo el mundo pensara igual y razonara de igual manera. No valdría la pena, don Miguel. Yo no pido eso. Yo estoy pidiendo simplemente que la gente razone. Porque el problema es que razone. ¿Por qué lo digo? Porque uno no puede ser un correveidile. O sea, si el líder dice, miren, qué verde está el mar azul. Oh, sí. Pero así no se puede. La única medida, históricamente hablando, y no quiero abusar de ningún conocimiento ni nada de eso, pero la única medida que históricamente, aparentemente, no resultó fallida en lo que tiene que ver con la intención y los resultados, fue cuando Julio César decidió cruzar el Rubicón, que es un pequeño río de pocos kilómetros que divide a Grecia de la provincia de la Galia. Ese es el único. Porque tú crees que Putin razonó y la gente que estuvo con Putin razonó cuando invadió a Ucrania. Casi lo está lamentando porque ya prácticamente ayer se anunció que Armenia se le rebeló también y lo declaró prófugo de la justicia internacional. Armenia, otra ex república soviética. ¿Tú piensas que Hitler lo pensó y razonó y todos los generales que le siguieron cuando decidió atacar Polonia y darle inicio a la guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial? ¿Tú crees que Hirohito, los generales japoneses, lo pensaron bien cuando decidieron atacar Pearl Harbor? Pero justamente eso. ¿Qué devino en cada uno de esos acontecimientos? La derrota. Y el arrepentimiento. Y la afectación. Bien. Es lo que estoy diciendo. Nosotros solamente tenemos derrota, afectación y pérdidas. Pero por eso yo digo que entre el sentimiento inicial que pudiera estar generando a favor del presidente por las decisiones tomadas, al final pudiera ser todo lo contrario. Ahora vamos a hacer una pausa porque llegó el tiempo de hacerla. Por favor, continúen con nosotros porque Rumbo de la Tarde regresa después de ella aquí por la 98.5 FM. Rumba.